Hola, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a resolver la actividad número 13 de la guía de trabajos prácticos de nuestra cátedra, que nos solicita la ejecución presupuestaria y la contabilización de los recursos. Para ello vamos a contar con la información del planteo, pero claramente que ustedes deben tener conceptos sobre los recursos, sus etapas, sus momentos, y a partir de ahí vamos a resolver lo que nos solicita. En primer término, esta actividad nos solicita que asentemos cronológicamente las operaciones en el registro analítico de ejecución presupuestaria. Al ser un registro, lo vamos a hacer cronológicamente, teniendo en cuenta las etapas por las cuales transcurre la vida de un recurso. Nos pide la contabilización en el libro diario, vamos a hacer contabilidad. Y por último, tenemos que determinar al cierre del ejercicio la previsión definitiva, la recaudación, el resultado de los recursos, el estado de ejecución del cálculo de recursos y por último la situación de la actividad. Por consiguiente, necesito que tengan a mano el planteo, las planillas que se les han brindado en esa actividad. Entonces, en primer lugar, vamos a ir a resolver los registros analíticos. En el planteo, nosotros podemos observar las distintas etapas del recurso, como es la ley o el cálculo del recurso en primera instancia, las modificaciones al presupuesto de existir, el devengamiento y por último la recaudación o percepción de dicho recurso. Si vemos el planteo, encontramos que la clasificación que nos permite este planteo tener es la clasificación de recursos por rubro. Por consiguiente, vamos a respetar la codificación en el manual de clasificadores presupuestarios que ya vimos en una actividad anterior. Y vamos a comenzar entonces a asentar en el registro cada uno de los recursos. En primer término vamos a asentar el impuesto inmobiliario. Nos vamos a ir a la planilla que establece el registro de recursos. Y al hacer un registro, como yo se los planteaba, en principio deberíamos incluir el rubro o nombre del recurso y su codificación a los efectos de identificar de qué recurso estamos hablando. Decía que al ser un registro nos permite asentar cronológicamente lo que va transcurriendo en la vida del recurso. Pero en principio debemos determinar cuál es la evolución del cálculo de recursos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de evolución? Nos referimos a que puede existir durante la vida del recurso modificaciones presupuestarias que hagan que ese cálculo de recursos sufra incrementos o sufra disminuciones, quedándonos por consiguiente al cierre del ejercicio lo que se denomina como cálculo definitivo o previsión definitiva. En el caso del impuesto inmobiliario, en principio no tenemos ni incremento ni disminuciones, que lo veremos en otro recurso. Pasemos entonces a completar el registro. En primer término, entonces, tenemos que ir a la cápite de evolución del cálculo de recursos, y como es cronológico, debemos incorporar lo que sucede, en este caso, en primera instancia. Lo que sucede en primera instancia es la aprobación del presupuesto y el primer día hábil del ejercicio, ese cálculo del recurso se hace efectivo a los efectos de la distribución de ese recurso a través de un decreto de distribución tanto de los gastos como de los recursos. Por consiguiente, el 2 de enero empieza a tomar vigencia o a tener vigencia ese cálculo de recursos.
Por consiguiente, vamos a incorporar, en este caso, la norma legal, que es la ley de presupuesto, con su decreto, pero vamos a solamente asentar que es una ley de presupuesto. Vamos a buscar entonces en el planteo cuál es el importe original, que en este caso es de 1.500. En esta fila no tenemos ni incremento ni disminuciones, por consiguiente el definitivo para nosotros es de 1.500. Bien, así como lo asenté en la evolución del cálculo, lo propio tengo que hacer en el registro propiamente dicho, en la primera fila. Acá, al ser una planilla de cálculo, automáticamente me lo incorpora. La fecha, claramente, como se los planteaba, es el 2 de enero. El concepto es la ley de presupuesto. Y el saldo que refleja el recurso es el saldo del cálculo. Así que, al ser un registro analítico y cronológico, la primera registración en este registro va a ser el 2 de enero de la ley de presupuesto con un saldo del cálculo de este recurso. Bien, pasemos a la siguiente etapa. Modificaciones, observamos que en el impuesto inmobiliario no existen. Pasaremos a la siguiente etapa, ¿cuál es? La del devengamiento. Buscaremos en el recurso cuál es el importe devengado. Pasemos al registro. Siguiente etapa cronológica, devengamiento, que le vamos a poner una fecha ficticia, ya que el planteo no lo establece. Vamos a poner el 3 de marzo. Y vamos a ir a la parte del registro donde establece el devengamiento. Veamos que la primera es la recaudación, por consiguiente, la primera registración para nosotros, en este caso, es el devengamiento. El devengamiento que fue de 1.700. Al ser una planilla de cálculo, nos establece ese parcial con un acumulado. Dato a tener muy en cuenta, que al momento de registrar el devengamiento en este registro, el saldo del recurso no sufre modificaciones. No sufre modificaciones. Pasemos a la siguiente etapa. Y la última etapa de la vida de un recurso, que es la recaudación o percepción. Buscaremos nuestro recurso, que es el impuesto inmobiliario, y observamos que la recaudación de este recurso es de 1.600. Pasemos al registro. Fecha ficticia, 21 de septiembre. En este caso, vamos a completar esta parte del cuadro. El parte de recaudación lo establece un sistema, que es el sistema que tiene en el caso de la provincia, la nación o el municipio, tiene un parte de recaudación, que es un sistema, que es lo que establece al momento de registrar el recurso un número que lo establece el propio sistema. Le vamos a inventar un número. Y el parcial de la recaudación, en este caso, que es el registro que estamos haciendo nosotros, era de 1.600. Bien. Columna de acumulado mensual, columna de acumulado anual. Ahora bien, ¿qué podemos observar cuando registramos la recaudación? El saldo del recurso modificó su importe. Tenemos que tener en cuenta que el momento de apropiación de los recursos establecidos por las normas en la materia
determinan que el momento de apropiación de los recursos o determinando el resultado del recurso es el momento de la percepción o recaudación. Por consiguiente, este saldo solamente se modifica a los efectos prácticos al momento de exponer el recaudado o percibido del recurso. En consecuencia, nosotros teníamos un saldo al momento del devengamiento de este recurso de 1.500 y al producirse la recaudación efectiva, el saldo, como bien lo decíamos, nos modifica su exposición. ¿Qué significa este valor? Significa que el cálculo que se había realizado de 1.500 se contrapone contra los 1.600 de recaudación, quedando a los efectos prácticos al cierre del ejercicio un superávit de recaudación debido a que la estimación del recurso ha sido de 1.500 y la recaudación efectiva ha sido de 1.600. Por consiguiente, en este caso, este recurso tiene superávit de recaudación en un importe de 100. A los efectos prácticos de este estado se expone con menos 100, pero en consecuencia y en definitiva tenemos que entender que a los efectos de determinar el resultado del recurso debemos comparar el momento del cálculo más menos los incrementos y disminuciones, es decir, el cálculo definitivo, contra el momento del recaudado o el recaudado definitivo, quedándonos un resultado al que podemos determinar en déficit o superávit de recaudación. Vamos a resolver ahora el siguiente recurso. Nos referimos al impuesto a los ingresos brutos. Vamos a hacer lo mismo. Inmobiliario, vamos a ir a la primera etapa, que es la ley de presupuesto. Vamos a fijarnos qué importe tiene y vamos a ir, en primer lugar, a identificar el recurso. Y a exponer la evolución del cálculo. Como habíamos hecho en el recurso anterior, la norma legal de presupuesto, teníamos un importe de 1.000 con un definitivo de 1.000. Como bien lo dije, al ser una planilla de cálculo, automáticamente nos expone el saldo cuando empecemos a exponer cronológicamente lo sucedido durante el ejercicio. Ahora bien, el planteo nos indica que por decreto número 66 se amplía el cálculo de recursos en el impuesto a los ingresos brutos en 50. Situación que tenemos que exponer. Bien, entonces, tenemos una modificación del presupuesto. Tenemos un incremento de 50. Por consiguiente, el cálculo definitivo, si no hay más modificaciones presupuestarias, es de 1.050. Es el saldo del recurso impuesto a los ingresos brutos. Como bien lo decía, al ser una planilla de cálculo, lo vamos a exponer aquí. De presupuesto 1.000. Ya tenemos incorporada la modificación, que a los efectos prácticos y la resolución, lo conveniente sería incorporar esa modificación presupuestaria al inicio
del ejercicio, si bien la modificación presupuestaria puede transcurrir a lo largo del ejercicio, a los efectos prácticos, y para no confundir el resultado, lo vamos a hacer posterior a la ley de presupuesto. Quiere decir que el 3 de marzo, fecha ficticia, asentamos la modificación del presupuesto y nos queda el saldo en 1050. Bien, ¿qué etapa le sigue a esa modificación presupuestaria? ¿Qué etapa le sigue en la vida del recurso? Bien, el devengar. Vamos a buscar el impuesto de ingresos brutos, vamos a buscar el importe devengado, que es de 1200, y lo vamos a exponer como 5 de mayo, fecha ficticia. Vamos a buscar en el registro el lugar donde debemos exponer el devengamiento, 1200, y exponemos los 1200. Tal como lo decíamos en el recurso anterior, el saldo al momento de devengar el recurso no sufre ningún tipo de modificación. Ahora bien, pasemos a la última etapa, que es la recaudación del ejercicio. Busquemos impuesto a los ingresos brutos, determinamos que es de 1000, y lo vamos a asentar como 7 de julio, recaudado, parte de recaudación, tal como lo hacíamos anteriormente. Le vamos a poner otro importe, otro número, parte de recaudación, para no confundir. Volvemos a mirar, es de 1000, parcial 1000. Bien, tal como lo veíamos en el recurso anterior, al momento de cargar la recaudación, el saldo del recurso se ve modificado. En este caso, surge de comparar el saldo anterior con el momento de la recaudación. Bien, ¿sufre modificaciones? Sí, sufre modificaciones, porque es el momento de apropiación o de dar el resultado del recurso. Por consiguiente, el saldo del recurso al momento de la recaudación se modifica. En este caso, tanto para el recurso anterior como en este, encontramos que solamente tenemos una etapa de devengamiento y una etapa de recaudación. Podría suceder que existiesen distintos momentos de devengamiento y distintos momentos de recaudación, lo cual deberíamos asentar en el registro por fecha, ya que es cronológico. Ahora, para no confundirnos, el momento de modificar el saldo del registro de recursos siempre es el momento de la recaudación. Es decir, el saldo solamente se modifica al momento de la registración del recaudado. En este caso, para el impuesto a los ingresos brutos, al registrar la última etapa, que es la recaudación, nos va a quedar un saldo de 50. ¿Qué significan esos 50? Bueno, claramente, si miro el cálculo definitivo del recurso, que es 1050, y lo comparo con la recaudación de 1000, voy a entender claramente que esto es un déficit de recaudación. Porque el Estado tenía estimado recaudar 1050 y solamente, como nos demuestra el parte de recaudación, recaudó 1000. Esos 50 se consideran como un déficit de recaudación.